Deuteronomio capítulo 31, verso 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Amén. Dios, gracias, alabado sea tu nombre hoy por la reunión de este viernes. Gracias te damos por el tiempo de oración que hemos tenido, el tiempo de alabanza, Señor, que hemos tenido. Te damos gracias, Padre, por los corazones dispuestos que están aquí, que han venido aquí el día de hoy. Te alabo a ti, te honro por siempre por ellos, Padre. Y te suplico hoy que bendigas sus vidas con tu santa palabra esta noche, Señor. Que reciban, que sean bendecidos, Señor. Que sus vidas cambien, Padre. Que sean redarguidos como yo, Señor, al oír tu bendita palabra la noche de hoy. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Dígale a su hermano: bienvenido al culto de estudio bíblico, de oración. Bienvenido, hermano. Orar bajo el título El Sucesor, ¿no? Ya concluyó el sermón, ¿no? ¿Recuerda? El segundo sermón de Moisés aquí. Ahora vamos a entrar a lo que es la conclusión del libro. Y cuando entramos a la conclusión del libro, lo primero que se nos va a mencionar aquí es sobre el sucesor de Moisés. ¿Quién va a reemplazar ahora a Moisés en el trabajo de introducir al pueblo en la tierra prometida? Porque aquella ocasión del día del agua de la roca, ¿verdad que Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida? Entonces no iba a entrar, iba a morir allí a las puertas de la entrada de la tierra prometida. Pero tenía que haber un líder ahora que dirigiera la toma, la conquista, la posesión de la tierra prometida. Ese personaje es Josué, ¿no? Muy fácil, eso lo sabe mucha gente. Pero antes de entrar al libro de Josué, porque ya estamos casi listos para entrar al libro de Josué, y como un preámbulo al libro de Josué también, vamos a ver quién era Josué. Vamos a hablar de la vida de Josué, y para eso vamos a hacer un repaso de lo que pudimos ver en este estudio del Pentateuco acerca de Josué. ¿Cierto? Amén. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a hablar de, primero, los datos personales de su vida. Después vamos a hablar de algunos hechos relevantes de su vida. Y por último, hablaremos, si el tiempo nos lo permite, acerca de la muerte de Josué, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los datos personales, ¿no? Hay un pasaje bien especial, Números 13:16, que nos va a hablar acerca de ello. Números 13:16 de Josué y sus datos personales. En solo ese versículo va a encontrar varios datos importantes. Números 13:16 dice allí: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces ahí hay varios datos importantes. El primero es que Josué era hijo de un señor que se llamaba Nun. No sabemos nada más de Nun, solo que era el papá de Josué. Pero nada en el Pentateuco nos dice nada del papá de Josué. Solo nos dice que Josué era hijo de Nun. Luego también nos va a explicar ahí el mismo versículo 16 que en realidad su nombre no era Josué. Perdón, no. En lo segundo que vamos a resaltar
es de qué tribu era Josué. Ese es otro dato personal del importante. Y según aquí el texto, ¿no? Él era de la tribu, a ver, bueno, ahí no dice, pero era de la tribu de Efraín, ¿oyó? De la tribu de Efraín, es que lo dice aquí antes. Versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Entonces, Josué era hijo de Nun, y además de eso era de la tribu de Efraín, el hijo de José. Acuérdese de eso. O sea, ese era su nombre real, Oseas. Oseas quiere decir Salvador, en hebreo, ¿no? Salvador. Pero por alguna razón, tampoco el Pentateuco nos dice ni cuándo, ni por qué razón, Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué, que quiere decir Jehová salva. No muy diferente, ¿cierto? Oseas, el Salvador, y Josué, que quiere decir Jehová salva, ¿no? Entonces aquí muchas personas ven en Josué un tipo de Jesús, porque en hebreo Josué es Jehová salva, y luego en griego, en el Nuevo Testamento, Jesús quiere decir Jehová salva, o Dios salva también. Algunos dicen, ve, ahí está, es tipo de Jesús. Josué es tipo de Jesús, ¿no? Bueno, no debe ser llamativa esa coincidencia, ¿no? Que se llamen igual, Josué y Jesús, solo que en idiomas diferentes, pero su nombre significa lo mismo, ¿cierto? Entonces son algunos datos personales de él para que los tenga allí, ¿no? Y luego vamos a pasar ahora a ver unos datos o unos hechos relevantes de su vida. La primera vez que la Biblia va a mencionar a Josué es en Éxodo capítulo 17, el verso 8 al 16. Tal vez usted recuerde que los israelitas acaban de salir de Egipto, ¿no? Y sin más, un pueblo sale a su encuentro, sin provocación alguna. Un pueblo sale a su encuentro, sale a hacerles guerra. Ese pueblo era el pueblo de Amalek, ¿no? Y conocemos allí esta historia bien llamativa, porque nos enseña mucho sobre la oración. O sea, la enseñanza principal tiene que ver con la oración. Porque recuerden que esa historia nos dice que mientras Josué abajo peleaba con el pueblo de Amalek en una guerra, arriba en un monte estaban Moisés, Aarón y Hur. Y entonces Moisés miraba la batalla desde el monte y oraba, con sus brazos arriba, oraba. Levantaba la vara y oraba. Pero y cuando él oraba, entonces Josué vencía al pueblo de Amalek. Iban ganando. Pero entonces Moisés se cansaba de orar y bajaba la vara. Y cuando bajaba la vara y se cansaba de orar, entonces el pueblo de Israel iba siendo derrotado en esa batalla. Entonces incluso ahí entraba en equipo, le pusieron Aarón y Hur, le pusieron una piedra a Moisés. Moisés se sentó. A un lado Aarón, al otro Hur, sostenían los brazos de Moisés mientras él con la vara en alto oraba. Y por esa razón, dice la historia, el pueblo pudo vencer a Amalek. Pero siempre nos centramos en eso y no nos damos cuenta también que allá abajo había un hombre dispuesto, ¿no?, a dejarse usar. Pero sobre todo un hombre que por lo que está haciendo también demuestra una gran capacidad de liderazgo. Porque fíjense, el pueblo acaba de salir de Egipto, ¿verdad? ¿Eran guerreros ellos? No, ¿verdad? ¿Qué eran? ¿Qué era el pueblo en Egipto? Todos lo sabemos. Esclavos, con mentalidad de esclavo, con pensamiento de esclavo. Lo único que sabían hacer era trabajar, ¿no? Pero Josué, fíjense este dato importante, con su don de liderazgo logró en poco tiempo organizar un ejército. Y no cualquier ejército, un ejército que fue capaz de vencer, un ejército de esclavos, digámoslo, que fue capaz de vencer a un pueblo que sí tenía un ejército ya organizado. Y ese es el don de liderazgo que demuestra Josué, ¿cierto? Porque ¿qué hace un líder? Eso es lo que hace un líder, ¿no? Un líder toma esclavos y los convierte en personas que logran, que alcanzan, que les muestra otra visión de la vida, otra manera diferente de vivir, ¿cierto? Y es lo que hace Josué.
Entonces, ahí hubo una sinergia. Desde luego que la batalla se ganó por la oración que se hacía arriba en la montaña, ¿cierto? Pero también porque abajo hubo un hombre dispuesto a dejarse usar y un hombre con capacidad de liderazgo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, note ese primer detalle allí. Es la primera vez que aparece Josué, diciendo, bueno, aquí estoy, general del ejército, comandante del ejército de Israel, y vence al pueblo de Amalek. Y ahí ya podemos ver los visos, pues, de por qué es elegido entonces también para guiar al pueblo a la tierra prometida. Josué era un líder, Josué era un guerrero. Amén. Esto es bonito. Luego tenemos otro hecho que se resalta en su vida, muy importante también, porque este hecho le va a enseñar a Josué lo que es la humildad, el sometimiento y la obediencia. Y es que nadie puede ser un líder si primero no ha aprendido lo que es la lealtad, el sometimiento y la obediencia. Porque Josué puede haber dicho, yo acabo de vencer el ejército de Amalek, yo soy un guerrero, me convertí a estos esclavos en soldados, en menos. Puede haber dicho así, y haberse enorgullecido, y haberse rebelado contra Moisés, decir, Moisés es un pobre viejito ahí, y yo sí soy joven, y soy un guerrero, y yo puedo solo, y todas esas cosas. Pero vemos este hecho relevante de su vida en Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Mire lo que dice allí de Josué. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Nótelo ahora, que ese es un detalle desconocido. Allí en Éxodo 17 se nos muestra a Josué como un guerrero, ¿no? El general del ejército, el comandante del ejército de Israel. Pero aquí ahora nos presenta otra faceta y nos dice que Josué era el ayudante de Moisés. Es lo que quiere decir el servidor, el ayudante de Moisés. Amén. ¿Lo nota? Entonces, él fue toda su vida, muchos años, recuerde que fueron 40 años de preparación de Moisés allá en el palacio del faraón, luego fueron 40 en el desierto allá con Séfora, a los 80 Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel, y luego otros 40 años vagando en el desierto con el pueblo. Y esos 40 años, Josué fue el servidor, el ayudante de Moisés, y Josué era feliz con eso. Él era feliz siendo el ayudante, el que le llevaba las maletas a Moisés, el que le hacía los favores, el que le hacía los mandados a Moisés. Él fue feliz con eso. Así nos lo declara la Escritura. Él fue el ayudante de Moisés. Él era alguien al servicio de una persona con una alta responsabilidad espiritual. Y Moisés es un ejemplo para nosotros de eso. De una persona dispuesta a servir a otros, pero específicamente a gente con responsabilidad espiritual, como era Moisés en ese caso. Ahí en esos 40 años, esa fue la escuela de Josué. Ese fue su universidad, su antesala para luego convertirse en el gran rey de Israel. Pero no lo sería sin que primero fuera, el humilde ayudante de Moisés, el obediente ayudante de Moisés, el leal ayudante de Moisés. Primero fue eso, antes que ser el líder del pueblo de Dios. Esta es la formación de Dios. Ahí Dios forma. Cuando servimos, cuando somos obedientes, cuando somos leales, ahí Dios forma. Y no es esta la única ocasión donde se nos habla esa lealtad, esa obediencia, ese espíritu de servicio de Josué específicamente dirigido hacia Moisés, ¿no? Sino que también, si vamos en Números 11:27,
nos damos cuenta de otra historia que nos habla de esa lealtad, ese amor que él tenía por su líder espiritual. 11, 27, 29. Dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, otra vez, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Qué lindo. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos, ¿no? ¿Qué sintió? Josué veía que estaban usurpando el puesto de Moisés. Josué vio en eso, no era así, pero vio en eso una sublevación contra Moisés, rebeldía contra Moisés, lo que estaban haciendo Eldad y Medad. Él lo vio como algo fuera de norma, dos rebeldes allá. Entonces le dijo, impídeselos, no los dejes profetizar, no los dejes que hagan eso. Y Moisés se dio cuenta de lo que había en el, tiene celos por mí, ¿no? Y ese celo no era bueno, ¿cierto? Pero demuestra el amor que había en el corazón de Josué hacia Moisés, la lealtad, la fidelidad, que nadie se meta con él. No quiero que nadie tenga que ver con él, que nadie diga nada de él. Ahí Dios estaba formando a este muchacho. Amén. La obediencia, la sujeción, la lealtad fue la escuela de Josué para luego ser el líder de Israel. Hace muchos años oí una historia que habla de algo así similar a esto, y es la historia de un hombre que estaba en una iglesia, ¿no? Y entonces el pastor se puso un día a evangelizar por ahí un pueblo, una vereda, algo, y logró ganar unas personas, un grupo de personas, y fue y habló con el pastor y le dijo, pastor, es que me puse a evangelizar y ahí hay unas personas, y yo sé que si usted me regala para un garaje allá, nos empezamos a reunir y eso puede dar resultado. El pastor le dijo, usted se las consiguió, usted pague ese garaje. Y él dijo, hombre, bueno, fue allá y consiguió, la gente reunió y empezó a pagarse un arriendo al mismo. Y después fue alguien a regalarle un lote. Y el pastor le dijo, pastor, ya fui, mire, ya conseguí gente, yo me conseguí el arriendo, allá estaba yo, y con mi gente, y llegaron unas personas que nos van a dar un lote, pero que nosotros tenemos que construirlo. Entonces yo vengo a ver si usted me ayuda a construir el lote, mando unos hermanos, me da dinero, construimos el lote allá, y eso es de la iglesia. El pastor le dijo, va a construirlo usted solo. El hermano dijo, hombre, bueno, se fue allá. Sí. Y construyó, logró construir. Y recuerdo bien cuando contaron una historia que decía que hacía falta la puerta, ¿no? Y entonces el hermano dijo, listo pastor, ya está la gente, ya construimos el lote, solo nos falta una cosa que no nos alcanzó el dinero, es para la puerta. Entonces a ver si usted en su camioneta, nosotros ya la compramos, entonces a ver si usted en su camioneta nos ayuda a llevar la puerta hasta allá. Y el pastor dijo, usted se metió allá, usted responda allá por eso. No puedo llevarle esa puerta, ¿no? El hermano dijo, no, el pastor no me quiere. El pastor no me quiere, el pastor no me quiere. Bueno, y entonces el hermano cogió su puerta, y le dice que eso era lejos, ¿no? Eso era una vereda, algo así, era un sitio alejado. Y él cogió la puerta y se la echó al hombro, él solo, y empezó a caminar y se la llevó al hombro. Y cuando iba de camino, pasó el pastor en la camioneta. Y paró, lo saludó, le dijo, ¿qué más, hermano? ¿Dónde va? No, allá, donde usted está. Allá, voy para ese mismo lugar. Dios lo bendiga, hasta luego. Y arrancó el pastor. ¿No me ayudó? Punto es, siempre yo he meditado, ¿qué hubiera hecho yo? Yo le voy a ayudar. ¿Qué hubiera hecho usted? Cuenta, si yo le hago eso. Hacemos el camino.
Sí, mínimo, mínimo. Es que eso es mínimo. Hay que romper esa camioneta mínimo. Y el hermano llegó, puso su puerta. Amén. Y entonces ya llegó el día, porque es una misión grande, ¿no? Y hacen sus convenciones, y en esas convenciones es que nombran los pastores. Y entonces el hermano estaba ahí sentado, y su pastor estaba arriba en una tarima, ahí sentado. Y entonces empezaron a llamar a los nuevos pastores de la misión. Cuando mencionaron al hermano de la puerta, y eso, fulano de tal, nuevo pastor de la misión. Y dice, en la historia dice que el hermano miraba para allá y miró al pastor y le decía, y el pastor decía, sí, pero si el pastor no me quiere, el pastor no me quiere, ¿cómo es eso? Y cuando subió a la tarima le dijo, tú has demostrado que puedes ser un pastor porque eres un hombre obediente y leal. Así como Josué, se fija. Porque esa es la escuela. Una persona rebelde no puede aspirar a ser un buen líder nunca. Una persona que no supo someterse a otros, que no supo ser obediente a otros, que no supo ser leal a otros, no puede esperar ser un buen líder. Esa es una escuela ahí. Obedecer órdenes, agachar la cabeza, decir sí lo hago aunque no esté de acuerdo, defender, amar a la persona que Dios pone por encima de mí. Es una escuela de humildad, una escuela que nos llena de unción para servir al Señor. Amén. Amén. Ahí está, ese es otro hecho muy relevante. Ahora tenemos otro en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Hermana Sandra, me cuidaré de usted. No, porque estoy cargando la puerta. De irla a enojar o a contrariar. No es si a mi carro no aguante por ahí. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y lo dice, y él volvía al campamento, pero dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, era un joven, ¿no? Muchacho. Josué, hijo de Nun, su servidor otra vez, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Antes de que existiera el tabernáculo, aquel del lugar santo, el lugar santísimo, había una especie, un pretabernáculo, que era una carpita mucho más modesta, que era donde Moisés se metía a orar y donde salía con su cara iluminada de la gloria de Dios que habitaba en esa carpa, y era donde Dios le hablaba a él y él le hablaba al Señor, cara a cara, dicen allá, como un amigo, en intimidad, en comunión. Pero fíjese que es llamativo también lo que dice ahí. ¿Qué pasaba con Josué? Nunca, él se quedaba en esa tienda, ¿cierto? Dice, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahí metido, en esa carpa. Ese nunca se apartaba, hay que tomarlo como una hipérbole, ¿no? Porque obviamente tenía que ir al baño, tenía que comer, ¿cierto? Pues tenía que hacerle los favores a Moisés, ayudarle, colaborarle. Pero lo que nos quiere decir el texto es que él pasaba mucho tiempo en esa carpita. Ahora, ¿usted qué cree que hacía Josué en esa carpa? Le reitero, ahí era donde Moisés hablaba cara a cara. Ahí se manifestaba Dios en esa carpa. Y Moisés hablaba ahí cara a cara con Josué. Y la gloria era tanta que cuando Moisés salía ahí, la cara le alumbraba, le iluminaba. Ahora nos dice que Josué vivía ahí metido. ¿Qué cree que hacía ahí metido? Orando. Estaba en la comunión con Dios. Ya, mire qué joven lleno de cualidades, qué muchacho lleno de cosas que apuntaban a que él sería un buen líder del pueblo, como en efecto él lo fue. Don de liderazgo, lealtad, obediencia, y ahora
Un joven que amaba la comunión con Dios, que valoraba la oración. La oración era algo importante en su vida. Tener comunión con Dios era algo importante en su vida. Y la oración es vital para cada servidor, para cada persona que aspira a ser un líder. Y si no aspira a ser un líder, sí, para una persona que quiere servirle al Señor. Por último, y la más conocida de todos, es la historia en Números 13 y 14, que llegan allí a Cades Barnea, la primera vez, a Cades Barnea, la frontera de la tierra prometida. Entonces Moisés va a hacer la estrategia de guerra para conquistar la tierra. Y muy sabiamente dice, vamos a mandar 2 espías, uno por cada tribu. Y ellos van a ir a mirar la tierra, a mirar los habitantes, los puntos débiles, los puntos fuertes, van a ir allá y van a traernos un informe, ¿no? En efecto, así sucede. Allá van, y nos dice la Biblia que 10 de esos hombres trajeron un informe que desalentó al pueblo. No sé si lo recuerdan, ¿no? No podemos, decían ellos. Allá hay gigantes, hay ciudades amuralladas, decían. Es imposible. Somos como langostas delante de esa gente. Y cuando el pueblo lo oyó, se desfallecieron en su corazón, se entristecieron, querían volver atrás, nombremos un capitán, volvamos a Egipto, miren, aquí nos trajeron, fue a matarnos a todos. Eso hizo desfallecer el corazón del pueblo. Pero ahí estaba el comandante, aquel comandante, ¿cierto? De Éxodo 17. Ahí estaba un muchacho que no salía de la tienda de reunión, del tabernáculo. Ahí estaba él, hablando diferente. Entonces, da una palabra al pueblo que busca motivarlo. ¿Y qué quiere hacer el pueblo? Quieren apedrearlo, a él y a Caleb. Quieren matarlo. No, es mentira, es mentira. Vamos a matar a estos dos. Ahora, ¿cómo habló Josué aquel día? Números 14, 6 al 10. Números 14, 6 al 10. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos conducirá a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y luego dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y qué hizo el pueblo? Entonces la multitud habló de apedrearlos. Vean como un líder negativo, como qué daño hace. ¿Sí se fija? Esos 10 líderes que fueron y dijeron las cosas mal y dijeron las cosas como no eran, miren cómo hicieron de fallecer, llenar de pesimismo, de temor y de miedo del corazón del pueblo de Israel. Que cuando vinieron los líderes positivos, los líderes que confiaban en Dios, pues entonces ellos ya no querían oír nada. Querían era matar a Caleb y a Josué. Pero lo que hay que resaltar es cómo habla él. Estas son palabras que brotan de la fe, de la esperanza en Dios. Porque si un servidor del Señor, si alguien quiere servir al Señor, así como le servía a él, debe desarrollar habilidades de liderazgo. Tal vez no sea llamado a ser un líder, pero debe desarrollar habilidades de liderazgo como él. Debe pedirle a Dios que le dé habilidades de liderazgo. Pero no solo eso, sino que también debe aprender a sujetarse, a obedecer y a ser leal a personas que tienen responsabilidades espirituales superiores a la de él.
Deben ser personas, los servidores deben ser personas que oran, que están ahí en el tabernáculo, de día y de noche. Y estar en el tabernáculo y de día y de noche le da a uno este corazón. Corazón de creer, de perseverar, de seguir adelante, de no desmayar, de contagiar a otros, de esa fe, de esa certidumbre, de llenar su corazón de propósitos, de proyectos y de lograrlos. Es ahí donde eso se alcanza. No es en otro lugar, es allí, en el tabernáculo. ¿Ven? Si uno quiere ser líder, bueno, digamos, si quiere servir al Señor, necesariamente tiene que ser una persona que tiene fe. Y si quiere ser líder, mucho más. Tiene que ser una persona de fe. La fe que se demuestra en la perseverancia. La fe que se demuestra en andar llevando al pueblo. Bueno, ya hicimos esto, ahora vamos a hacer esto. Y ya logramos esto, ahora vamos a lograr esto. La semana pasada el Señor nos sorprendió, o esta semana nos sorprendió muchísimo, porque cuando reunimos los líderes de los grupos, yo les dije, hermanos, vamos a orar porque este año sí pasemos los 200 en la asistencia ahí de los grupos. ¿Cuántos años nosotros trabajando con eso? Y pasamos los 200 cuando hay campaña, ahí sí se pasa, ¿no? Y se llega muy cerca y eso, pero era muy difícil, imagínense, una campaña, hasta ahí. Entonces vamos a orar, que pasemos los 200. Y nos pusimos a orar, bueno, al menos yo sí oré, no sé los otros, pero sí, porque uno dice, vamos a orar por eso y... Bueno, yo confío que hayan orado también, entonces oramos. Y cuando vinimos a ver la estadística el martes de lo que había pasado el sábado anterior, 204 personas habían. En una semana logramos. Y entonces le dije a los, entonces ¿qué hacemos? Ya cuando llegamos a los 200, nos sentamos en los laureles, que le dijimos, hermanos, vamos a orar por 250 personas. Ahora tiene que tener fe para decir eso. Tiene que llenar el corazón de la gente de meta, de propósito, de proyecto, todas las áreas que pueden hacer. Amén. Así es. Un servidor, una persona de fe. Y un líder, mucho más. ¿Qué tal el líder? Dice, hermano, este grupo no viene nadie, mejor cerremos. Hermano, no le he dicho, yo solo hago visitar, orar, y he sido fiel al Señor, y la gente no me responde. Entonces, más bien, busquemos hacer otra cosa, vamos a vender empanadas mejor. Por ahí, porque pues esto como que no nos resulta, yo como que no soy llamado a esto. Y diciéndole eso a la gente, ¿te cree? No puede. Ponte al culto el miércoles. Hermano, no viene la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces cerremos eso porque estos hermanos no vienen y se hacen los que no es con ellos y así. Vamos a hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y vamos a hacerlo. Algo se hace. Así funciona el corazón de un servidor del Señor. Amén. Amén. Luego, para terminar, hablemos de su muerte. Porque hay un detalle hermosísimo en la muerte de Josué. No vamos a hablar más de su vida, hasta aquí, hasta lo que hemos estudiado en este estudio del Pentateuco. Porque pues ya vamos a entrar al libro de Josué y ahí vamos a estudiar más de la vida de Josué. Pero quiero ir al día de su muerte, cuando él muere, ¿no? Porque hay un epitafio allí. ¿Saben qué es un epitafio? No sé. No. Un epitafio, no. Bueno, a veces en las tumbas de las personas ponen una leyenda que resume la vida de esa persona. ¿Sí? Aquí en Colombia no se usa mucho eso, ¿no? Aquí murió Añero. Eso es lo que ponen ahí a veces. Eso es lo que ponen ahí. ¿No ha ido a los cementerios? ¿No ha visto? No ponen que parcero, papito, aquí te esperan en el cielo, no sé qué cosa así. Sí, bueno, eso es un epitafio, ¿ya? Pero en Estados Unidos allá sí se usa más eso, ¿no? Y en las tumbas
ponen epitafios, que son frases que resumen la vida de una persona. Que es un buen trabajo uno pensar, si uno deja como el testamento, la voluntad, dice, bueno hermanos, yo creo que el día que yo me muera, ustedes pongan un epitafio en mi tumba. Un epitafio que resuma mi vida. Suponga que usted quiere hacer eso. ¿Qué le gustaría que dijera ese epitafio? Esa es una buena reflexión para uno. ¿Qué le gustaría que dijera ese epitafio? O usted lo puede simplificar más. ¿Qué pondrían sus hijos en ese epitafio? Bueno, ya se murió mi mamá, mi papá. Vamos a poner un epitafio. Algo que resuma su vida. ¿Qué pondrían ahí sus hijos? ¿No? ¿Qué pondrían sus discípulos? ¿Qué pondrían sus amigos? ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué pondría su cónyuge? Esa es una muy buena reflexión. Como ya usted está muerto, usted ya no va a saber qué ponen ahí. Entonces el marido puede poner lo que quiera. Y vieja colotada. Una cosa así, ¿sí? Igual sus hijos, usted no va a saber. Pues entonces dice, ya, que ya. Bueno, ahí, cuando uno estudia la muerte de Josué, ahí hay un epitafio que resume su vida y que demuestra el extraordinario hombre que fue. Y a mí me gustaría, eso hay que ganarse, eso hay que lograrlo, que ese mismo epitafio estuviera en mi tumba. Si tengo tumba y no es que me queman por ahí, ¿no? Sí, hermana, porque ahora como uno puede, lo cogen uno para donar lo que sea. Y como yo estoy tan sanito, tan bueno. Por todo lado. Me sacan los pulmones, me sacan la tráquea, me sacan el corazón, se lo ponen al uno al otro. Y yo seguiré viviendo en otro. Todo me ahí. Todo me ahí. Bueno. Pero supongamos que va a haber una tumba y no que me echan para el mar en las cenizas. O por al río. Dios quiera que tú estás. Al muña ya. Venga, a ver. Suponiendo. Mire lo que decía la frase que resume la vida de Josué. En realidad no fue un epitafio, pero le escribieron eso en su tumba, ¿sí? Pero sí es la frase que resume su vida, ¿no? Que está en Josué capítulo 24, versículo 29 al 31. Josué 24, 29 al 31. ¿Qué dice? Después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Lo notan? ¿Cómo era antes? ¿Siervo de quién? De Jehová. No. De Moisés. ¿Nota? Éxodo y Números, siervo de Moisés. Al final de su vida, siervo de Jehová. Pero para ser siervo de Jehová, primero tuvo que ser siervo de Moisés. Y luego dice, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y mire el verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero mire esa frase tan linda del verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Quiere decir que no fueron idólatras, que no fueron rebeldes, que fue un pueblo fiel, que fue un pueblo leal, mientras Josué los lideró. Ese es un epitafio maravilloso
que hay que ganarse, que hay que lograr. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Así se resume su vida. Así termina su vida. Una vida de victoria. No dice ahí, y era un marihuanero, no dice, y era una vieja loca, no dice ahí, ¿cierto?